En un tinto con pinto, el aroma del café especial del Huila invita al diálogo. Aquí cada conversación es un espacio abierto para ideas que construyen y voces que transforman. Tu opinión, tu mundo en un solo tinto. Bienvenidos. Saludamos a toda nuestra teleaudiencia de Canal TV3 y este espacio Un Tinto con Pinto. Recordemos que nos ven a través de los medios alternativos del Huila Unihuila, en todo el departamento y en buena parte de Colombia. Hoy nuestro programa especial Un Tinto con Pinto tiene una connotación diferente. Hoy estamos detrás de la barra atendiendo el café, pero un café muy especial. Un café creado a pulso por una tercera generación de familia cafetera. Estamos hablando con nuestra invitada del día de hoy, Jacqueline. Bienvenida a nuestro programa Un Tinto con Pinto. Bueno, señor Luis, muy feliz de tenerlo aquí en nuestra empresa Crecer Specialty Coffee. Muchas gracias a toda la audiencia, la teleaudiencia de TV3. Es un canal muy querido por nosotros los huilenses. Muchas gracias. Jacqueline, cuéntanos un poquito cómo fue ese inicio tuyo en este tema del café, donde hay un mercado difícil, de mucha compatibilidad, donde también el machismo impera en las fincas cafeteras. ¿Cómo te has abierto paso? Cuéntanos un poco de esa parte, esa historia tuya. Bueno, pues muchas gracias, señor Luis. Para mí es un honor muy grande contarles mi historia. Como tú lo dijiste, soy Jacqueline Hernández Albán. Soy productora de café, nací en medio de cafetales, me encanta el café. Mi familia es 100% cafetera. Nosotros llevamos toda nuestra vida cultivando café, pero nunca lo habíamos hecho tecnificado. Hace alrededor de unos 15 años llevo capacitándome, aprendiendo de café, estudié en la universidad, luego pasé al SENA, y todo ha sido en la preparación de cómo llevar el café a otro nivel, que no sea un café como siempre lo cultivábamos con mi papá, con mis abuelos, que lo cogíamos, lo lavábamos y ya, al comercio. Entonces pasamos por muchas crisis. En esa época estuvimos la crisis de la broca, luego la roya. Yo seguí estudiando mucho hasta que un día mis papás dijeron, no más, vamos a acabar con nuestra finca, no es un producto que es competitivo, no ayuda a la economía de nuestra casa. Yo tomé la iniciativa y les dije a mi familia, sí podemos. Yo estudié, ya soy catadora profesional, soy especialista en comercio internacional. Estudié todo el tema de desarrollo de producto, el desarrollo de calidad, y empezamos así con Crecer Specialty Coffee hace 7 años, y donde empezamos a crear una imagen y a crecer con nosotros. Realmente fue muy difícil, nos encontramos, como tú lo dices, con un mercado donde lo dominan siempre los caballeros, siempre han sido ellos los que dominan el mercado. El 95% de las compras de café de acá de nuestro municipio de La Plata lo lideran los hombres. No sé si se han dado cuenta, pero acá no hay empresas donde las mujeres sean las que tomen la iniciativa, las mujeres sean las que compren, no lo hemos hecho. Entonces arrancamos y dijimos, bueno, necesitamos que nos conozcan. Entonces decidimos tomar esta casa era de mis abuelos y era simplemente un cajón, puros ladrillos y ya. Con mi familia y algunos amigos caficultores nos pusimos a pintar y dijimos, sí creemos que es posible. Salimos a desafiar el mercado y nos encontramos que no éramos competitivos porque no teníamos calidad, señor Luis. Entonces todo nuestro café valía igual que el de todos, no existía valor agregado, no existía nada. Decíamos, pero lo cultivamos mujeres. Nuestros compradores decían, no necesitamos una historia, necesitamos un producto de calidad. O sea, fue un choque un poquito fuerte también porque ustedes van con ese amor, ese enamoramiento primero que le da el producto y le dicen, no, aquí necesitamos es calidad y a mí no me eche el cuento, como quien dice. Exactamente. O sea, han sido varias las barreras y noto mucha emotividad en tus palabras porque
¿Qué recuerdos te trae cuando, así personales tuyos? Bueno, un recuerdo muy, digamos que yo siempre he sido una persona de retos. O sea, a mí me dicen no y yo digo, se puede hacer. Hay una forma de cómo hacerlo y lo vamos a hacer. Entonces, en una ocasión estaba con todos mis caficultores. Yo les decía a ellos, no tengo dinero para comprar su café. Es muy costoso comprar su café. Ellos dijeron, no tenemos cómo ayudarle, más que con la materia prima, con el fruto de nuestro trabajo, o sea, con la economía de su familia. Entonces, para mí fue un reto muy grande porque yo dije, si ellos me están dejando a mí, que soy una persona ajena a su familia, que las únicas personas que harían eso sería mi familia, y me dicen, tomen este café, véndalo, hagamos esfuerzos, unamos esfuerzos y saquemos adelante ese café. Entonces, el primer reto muy grande fue primero contar con un volumen, ¿sí? Un buen volumen de café, pero no teníamos calidad. Entonces, un reto fue la responsabilidad de tener ese café y llevarlo a vender, ¿sí? Segundo, los clientes, tocábamos puertas. Me acuerdo tanto que mi equipo me decía, Jacqueline, hemos enviado demasiadas muestras, hemos enviado muestras a todo el país. En esa época nosotros no podíamos exportar. Entonces no sabíamos cómo era llevar muestras al otro país, solo nos movíamos a nivel nacional. Y todo el mundo nos decía, no, es que ese café es un café de 83 puntos, es un café de 82 puntos. Y Dios mío, yo decía, pero entonces estoy vendiendo solamente un producto, ¿dónde está la historia? Entonces, los clientes eran hombres, trilladoras grandes, exportadores muy grandes. Me di cuenta que cuando uno es pequeño, los grandes siempre ven a los grandes y los pequeños nadie nos mira. Es como volar con águilas, ¿no? O sea, te metiste en un complejo medio de tiburones y la responsabilidad grande que sentías era esa parte de confiar ese bienestar de familias campesinas en tus manos. O sea, no era solamente tu vida y tu familia, sino ya había un compromiso con otras familias. Claro que sí, señor Luis. Nosotros arrancamos nuestra asociación, éramos 100 caficultores de todo el suroccidente del Huila en ese entonces, que soñábamos y que creíamos que sacar café especial era nuestra única opción. En esa época el café estaba alrededor de 600.000 pesos la carga de café. O sea, hoy en día estamos hablando de precios de 2 millones, hace un año de 3 millones. Yo en mi historia, en estos 34 años de vida, jamás había visto un precio tan elevado de la carga de café. O sea, para mí, creo que ahora es un buen momento, pero cuando arrancamos era un momento donde el producto no valía nada. Bueno, pero Catherine, mire, aquí hay un tema muy importante y cómo sale esa fuerza para no decaer, porque sí, obviamente, estabas volando con esas águilas y debías estar a la altura. ¿Cómo hiciste para que te tomaran en serio y volvieran a creer en lo que querías, que era la historia detrás del café? Es una parte muy bonita. Yo siempre he creído mucho en la gente, he creído mucho en mi talento y soy una convencida de que trabajando con la verdad, hablando con la gente lo que es, la gente siempre lo apoya a uno. Después de eso yo dije, no tenemos calidad, empecemos a trabajar en calidad. Entonces empezamos a estudiar con todo mi equipo. Yo fui a una a las fincas a visitarlos, a enseñarles, a decirles, mire, esto se hace así, esto se hace así, vamos a ustedes, y acá en el municipio de La Plata y en el suroccidente del Huila, que es donde estamos ubicados, la gente es experta en sacar productividad. O sea, la gente pone a producir una hectárea de café, 15 cargas, 16 cargas, ¿sí? La gente sabe mucho de la parte de producción. Un buen margen de producción. Un muy buen margen de producción, pero no sabíamos trabajar la post cosecha. Cómo se hace una fermentación, cómo se hace una buena recolección, cómo se hace un manejo de secado, de presecado, cómo llevamos un café a que en vez de que me dure un mes, me dure 6 meses o un año sin dañarse en almacenamiento. Entonces fue todo un año de trabajo duro en campo.
Para eso nos apalancamos con el SENA, nos apalancamos con amigos, colegas, catadores. Entonces, todo esto ayudó a que nosotros fuéramos teniendo un conocimiento y aprendimos mucho sobre de cómo sacar un café de calidad. Pero en ese camino de 100 caficultores, se iban, a medida que la gente iba aprendiendo, iba diciendo, no, yo no soy capaz, no es mi línea de trabajo. O sea, fue un aprendizaje para los caficultores y para nosotros. Entonces nos dimos cuenta que realmente trabajar con café especial es para la gente que le gusta, la gente que ama lo que hace, la gente que tiene una proyección, que quiere que conozcan su café, que quieran que conozcan su historia y que saben que solos no lo pueden hacer. Yo soy caficultora de toda mi vida. Hace 10 años compré mi propia finca y para mí ha sido duro empezar a ser caficultora y a vivir del café, porque es un desafío muy grande, pero yo me di cuenta que si yo lo que produzco lo produzco bien, yo tengo ahí mi valor agregado, porque son 2 cosechas al año. O sea, el café es un negocio donde el caficultor tiene que ser un muy buen administrador. Si es un buen administrador, nunca le va a faltar el dinero, o sea, siempre va a estar ahí. Entonces, ese fue otro de los retos grandes, sacar calidad. Pero todo nos llevó tiempo. Tuvimos que aprender a mover volumen, tuvimos que aprender a arrumar un café, tuvimos que aprender a catar el café, tuvimos que aprender a conocer los perfiles de nuestra región, a saber qué café produce la finca de Don Enrique, la finca de Arsenio Hernández, la finca de Waldín Albán, la finca de William Gaviria. O sea, cada finca tiene un perfil de su finca, tiene una historia y cada una hay que saberla vender. Y saberla vender y saberla contar. Nosotros hacemos una breve pausa aquí en Un Tinto con Pinto para que podamos descubrir qué hay detrás de esa taza de café que usted disfruta cada mañana. Ya regresamos con Un Tinto con Pinto. Continúe viendo Un Tinto con Pinto. Me gustaría que me contaras algo, tu papá, tu mamá. Claro que ¿Cómo sí. llegaron, o sea, cómo te motivaron o cómo te apoyaron? Porque muchas veces pensaríamos que el estudio lo dan y váyase de acá porque esto es muy duro. Cuéntame un poquito algo de tu papá. Bueno, señor Luis y amable audiencia, mis padres son el eje fundamental, es la columna vertebral de este proyecto. Son las personas que están uniendo, motivándonos. Partamos de una familia que nosotros somos 12 personas, el núcleo familiar. Somos 6 hermanos, mis papás, más una sobrina y pues mis cuñados que hacen parte ya de la familia. Todos han sido esa inspiración, o sea, son los que dicen, hagámosle, nos atrevemos a hacer cosas diferentes. Mis papás tienen, pues toda su vida se han dedicado al campo. Ellos Bueno, pero producen café. tu papá de cierta manera, siendo él machista, o sea, ¿cómo lo tomó? Dijo, venga, yo me voy a poner a cargo de la finca. ¿Qué pasó? Yo creo que fue una apuesta de los dos, una evolución de los dos, porque mi papá de verdad era muy machista. Su crianza fue muy machista, o sea, mis abuelos no tenían nada de estudio, solamente trabaje y ya. Entonces, y llegar a liderar una familia de puras mujeres, solo tengo un hermano hombre. Entonces, para él yo creo que ha sido muy difícil cuando yo le dije, papá, yo quiero hacerlo, yo quiero hacer cosas diferentes. Inicialmente no se atrevió, me dio un lote de café y me dijo, experimenten lo suyo y pierdan lo suyo. Cuando yo creo que eso nos pasa, es la realidad de nuestra tercera generación cafetera. Dentro de mi equipo de trabajo hay muchos jóvenes y todos viven el día a día y yo sí quiero darles ese mensaje de que tenemos que volvernos al campo y tenemos que enseñarle a nuestros papás que nosotros también podemos. Yo les enseñé a mi papá que yo podía hacerlo. Yo me acuerdo que llevé unos clientes, mis primeros clientes eran de Australia
y ellos me decían, Jacqueline, tienes que sacar un café de la humedad del 10 al 11%. Y yo le decía a mi papá, papá, tenemos que sacar un café, y él decía, yo no sé eso, o sea, yo ni siquiera sé qué es esa humedad. Entonces siempre nos iba mal en la humedad, me acuerdo tanto. Entonces mi papá decía, yo no pierdo más plata, no pierdo más peso, hágale usted. Cuando yo le demostré que vendía en esa época el café con 100.000 pesos de más por carga, que pues para mí era muchísimo, porque imagínate, veníamos de que nos miraran el café y nos decían ese café vale tanto, ni siquiera lo analizaban. Para mí era una ganancia muy enorme y mi papá empezó a creer más en mí. Empezó a decirme, ve mi hija, eso sí es verdad, porque siempre nos habían dicho que el café especial ni siquiera existía. Venimos de un paradigma de que los cafés especiales siempre han sido un mito. Entonces yo le empecé a decir a mi papá, no es un mito, yo lo estoy aprendiendo. Yo en esa época estaba trabajando en Santa Marta, en la cooperativa cafetera de la costa, y empecé a aprender sobre todo el comercio a nivel internacional y me di cuenta de que nosotros los caficultores no sabemos nada. Entonces mi papá empezó a ganar más esa credibilidad y mi mamá siempre decía, pues hagámosle, apoyémosla, pues no tenemos nada que perder, finalmente es la finca de nosotros, es el café de nosotros y mi hija para algo estudió. Entonces siempre las mamás nos están como apoyando, como yo digo que la mujer en el hogar es la administradora del hogar. Y ella empezó a apoyarme en todo este proceso. Con la empresa realmente ellos no creían nada. Mis papás no creían porque jamás habían tenido una hija que fuera emprendedora. Y siempre desde el colegio nos han enseñado que tenemos es que estudiar para ser empleados, para ir a trabajarle a una empresa. Nunca nos han enseñado, venga, estudien para que hagan sus propias empresas. Entonces mis papás decían que, pues que era para ellos muy difícil también creer en que se podía hacer empresa, en que podíamos generar nuestra propia economía. Y entonces yo creo que ha sido un aprendizaje muy lindo donde hoy en día yo le doy gracias a ellos por no dejarme desfallecer. Creyeron en ti, pero más que todo crees creerse uno mismo el cuento. Algo ya más personal, por ahí me enteré que usted jugaba como fútbol ahí de niña. ¿Qué tan importante puede llegar a ser ese trabajo deportivo en un niño? O sea, ¿siente que sí le ayudó a la formación a ese liderazgo? Porque en el juego ahí se generan liderazgos. Es un tema muy... ¿Qué jugaba? Aclárame bien el cuento. Bueno, señor Luis, es un tema muy bonito. Yo desde niña me gustaba mucho el deporte. Me gustaba mucho ir a participar en campeonatos de microfútbol y baloncesto en el municipio de La Argentina. Yo estudié en el municipio de La Argentina todo mi bachiller. Ya cuando terminé de estudiar allá fue que ya mis papás me trasladaron para acá, para La Plata. ¿Y jugaba fútbol, microfútbol, en qué posición? No, yo siempre estaba en el centro. Siempre estaba como en el centro tratando de armar las jugadas y todo esto con mis compañeras. ¿Y en baloncesto qué hacía? En baloncesto sí era delantera. Entonces me gustaba mucho porque el profe en esa época, el profesor Pedro Nel Vargas, nunca lo olvido, nos enseñaba que teníamos que liderar las jugadas. Nos enseñaba a analizar nuestro equipo competidor, nos decía, mire cómo ellos mueven la pelota, mire cómo ellos se hablan con los ojos, mire cómo ellos, sus gestos. Entonces yo decía y analizaba que cuando nosotros con mis compañeros nos poníamos de acuerdo siempre ganábamos. Cuando uno de nuestro equipo, es muy curioso lo que tú dices, cuando uno de nuestro equipo fallaba o fallábamos tiro, perdíamos. Y en la vida real, ahorita pensándolo bien, es así, la vida es así, la vida empresarial es así, la vida personal de uno es así, siempre todo es un reto, pero eso nos enseñó, en esa época nosotros no teníamos celular, nosotros todo era por cartas y por programas radiales, lo que la emisora decía. Claro, eran otras épocas, pero aquí quiero que resaltemos algo muy importante y tú me estás dando mucho la razón.
Mira cómo en el juego aprendiste primero a tener una posición de liderazgo, de dirigir, de organizar, de estrategia y de conocer a tu contrincante, y mire cómo eso lo vino a aplicar en su vida comercial, porque eso es lo que viene a hacer crecer en esta empresa familiar donde todos son un equipo, ¿no? Y tú analizas y estratégicamente has visto y has aplicado esos principios deportivos. Cuando arrancamos con Crecer en el año 2019, todo el tiempo fueron muchos retos. Desde que iniciamos formación con la Cámara de Comercio del Huila, y de una vez arrancamos con el SENA como aliado estratégico en formación, y la Cámara de Comercio como un aliado comercial. Es como la institución que nos enseña a generar estrategias comerciales, y empezamos como a pensar cómo vamos a vender el café. Entonces algunos de los caficultores me decían: Jacqueline, yo quiero vender mi café a nombre mío, el otro yo también. Entonces yo les decía: pero los clientes me están diciendo que necesitan un nombre de la empresa, del equipo. O sea, necesitamos un nombre para poder vender todos como equipo. Entonces nació Crecer Specialty Coffee. Crecer porque su significado es un significado muy hermoso. Crecer viene de crear, de creer, y ser viene de ese ser de persona, de que detrás de cada grano de café hay una persona. Y nosotros decidimos que esas personas tenían que ser estudiadas. Eso fue una normatividad que nosotros mismos nos pusimos, porque nosotros dijimos: si la persona ha estudiado su producto, sabe para dónde vamos, si le apasiona lo que hace. Entonces arrancamos con Crecer, pero entonces dijimos: tenemos que ponerle un valor agregado que nos identifique, porque Crecer, si tú me dices, si yo te digo: no, es que mi empresa se llama Crecer, no la vas a asociar con el café. Entonces, porque Crecer puede ser una empresa de comunicación, o de motivación, o de motivación personal. Creo que qué gran motivación tener un buen café en la mañana, ¿no? Claro que sí. Entonces nos dimos cuenta que teníamos que ponerle el valor agregado, que era Specialty Coffee. O sea, Crecer con especial y café. O sea, y también con un tema internacional, que la gente por fuera, porque también esa visión muy importante que la tengamos. Si la visión la tenemos en un mercado local, pues vamos a tener clientes locales. No está mal tener clientes locales, pero tu visión fue más allá de llegar a mercados internacionales. Nuestra visión siempre, teniendo en cuenta que pues tuve un amplio recorrido profesional, trabajé con cooperativas, trabajé como consultora, trabajé como asesora con el tema de organizaciones. Trabajé con 18 organizaciones del país, con un proyecto de la Embajada Canadiense. Todo eso me llevó a ampliar más mi visión de lo que yo quería cuando monté la empresa, porque yo dije: yo tengo que ser competitivo, porque estamos en un territorio cafetero, estamos en un país cuya economía principal es el café. Entonces empecé a pensar que teníamos que registrar nuestra marca, teníamos que aprender a vender en línea, teníamos que tener todos los sellos y certificados para poder pensar en un mercado internacional.